Esto pasó hace 2 años. Era un fin de semana más y yo, Javier, un vendedor de camotes de 35 años, viajaba hacia aquel pequeño pueblo que se había convertido en mi lugar de trabajo cada sábado. El pueblo tenía calles empedradas y casas de adobe cubiertas de yedra. Allí, los habitantes se reunían en la plaza central al caer el sol, y yo vendía mis camotes. Era un gesto simple, pero me permitía enviar algo de dinero a mi hija en la ciudad. Esa tarde, mientras preparaba mi puesto, sentí una especie de tensión en el aire. Las voces en la plaza ya no eran las de siempre. Murmullos extraños llenaban el ambiente, y la gente miraba hacia un rincón oscuro, donde la luz apenas alcanzaba. Era extraño, y no me gustaba cómo me observaban. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Me llamaban por mi nombre. Javier, Javier. Miré hacia donde parecía venir la voz, pero no vi a nadie. Mi corazón latía rápido y me pregunté si era mi mente jugando trucos. Con el paso de los fines de semana, la situación se repetía. Cada vez que volvía, esas sombras en los extremos de la plaza se hacían más intensas. Lo que antes era un lugar cálido y nostálgico pronto se convirtió en un sitio inquietante. Los murmullos crecían, y yo trataba de concentrarme en mis camotes, pero sentía que los habitantes me observaban con un aire de advertencia. A veces, podía jurar que había visto a personas conocidas de otros fines de semana, pero al mirar después, simplemente habían desaparecido. Me sentía atrapado en un ciclo de incertidumbre. Una de esas noches, mientras estaba de pie junto a mis camotes, noté algo aún más extraño. Los rostros de quienes conocía parecían cambiar cada vez que me daba la vuelta. Sus expresiones eran extrañas, como si fueran máscaras. Empecé a interrogarme sobre el lugar. ¿Tal vez los murmullos eran una advertencia? No estaba seguro. La plaza, que antes me daba paz, ahora me hacía sentir mal. En mi desesperación por entender, decidí acercarme al rincón oscuro, el mismo que todos evitaban. Mi corazón latía rápido y sentí un frío que nunca había sentido. Justo cuando llegué, una voz más clara que las demás emergió del silencio: Javier. No quise mirar, pero algo me empujó a hacerlo. Me giré, y allí me quedé, paralizado. La oscuridad parecía moverse. No había nadie. Entonces, una risa apagada resonó en mi mente, helando mi sangre. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Por qué me sentía observado por seres que, tal vez, ya no eran parte de este mundo? Ahí de pie, comprendí que el pueblo guardaba secretos. Los murmullos se intensificaban, y en ese instante, supe que debía irme. No entendía lo que estaba pasando, pero tenía miedo. Los camotes se convirtieron en un recuerdo lejano. Y mientras me alejaba, los ecos seguían llamándome, cada vez más fuertes, como si nunca quisieran dejarme ir. Capítulo 2. A la mañana siguiente, decidí que no volvería al pueblo. Había prometido a mi hija que le enviaría dinero, pero no podía enfrentar esos murmullos otra vez. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, una extraña urgencia se apoderó de mí. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Mi curiosidad competía con el miedo mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que había vivido. Con la mente nublada, tomé el camino hacia el pueblo. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Cuando llegué, la plaza estaba desierta. Era extraño, no había ni un alma por ahí. ¿Dónde están todos?, me pregunté, sintiendo que el aire se volvía más denso. Sin embargo, los ecos de mi nombre seguían resonando en mi mente, recordándome que algo raro sucedía. Comencé a caminar, observando cada sombra que se deslizaba entre las hendiduras de las casas. De repente, me percaté de pasos a mis espaldas. Miré rápidamente, pero no había nadie. El vacío de la plaza parecía absorber cada sonido. Las voces habían dejado de llamarme, pero un sentimiento de ser observado siguió creciendo en mi interior. Decidí acercarme a la fuente en el centro de la plaza, un lugar al que siempre había ido en busca de agua. Quizá me daría tranquilidad. Al acercarme a la fuente, noté algo inusual. El agua, que solía ser clara, estaba turbia, como si algo se estuviera ocultando en sus profundidades. Me agaché para mirar más de cerca y, por un momento, creí ver el reflejo de una figura detrás de mí.
Con el corazón latiendo con fuerza, me giré de inmediato, pero solo había aire. Esa experiencia me dejó más confundido que antes. Era mi mente la que me jugaba trucos. De repente, vi algo más. Una silla de madera junto a la plaza, en un rincón oscuro que no había notado antes. La silla parecía fuera de lugar, su color desgastado contrastaba con el entorno. Sin pensar, me acerqué. En su respaldo, unas marcas profundas que parecían garabatos en un idioma que no comprendía. Sentí un escalofrío recorrerme. La curiosidad estaba reemplazando mi temor. Mientras inspeccionaba las marcas, escuché un murmullo familiar. Javier era la voz que había oído la noche anterior. Me enderecé de inmediato, el pánico se apoderó de mí. La voz parecía venir de la dirección del rincón. Sin embargo, el impulso de descubrir la fuente de esas palabras me detuvo. Estaba atrapado entre la necesidad de no mirar y el deseo de entender. Tomé un respiro profundo y giré lentamente en dirección al rincón oscuro. Para mi sorpresa, vi una figura, borrosa y apenas definida. Era como un esbozo de alguien conocido, pero no podía distinguir quién. La figura pareció gesticular, como si me instara a que me acercara. En ese instante, conocí el verdadero terror. Mi instinto me gritaba que tenía que irme. Sin pensar, retrocedí, dejándome llevar por el pánico. Entonces, la figura se desvaneció tan abruptamente como apareció, y con ella, los murmullos se desvanecieron en un susurro. ¿Era real? ¿O simplemente un producto de mi mente? Pero lo que sí sabía era que no podía quedarme en ese lugar. Cuando finalmente me di la vuelta y corrí hacia la salida del pueblo, el aire frío se sintió aún más amenazante, mientras los ecos de aquel día seguían llamando. Tenía preguntas, pero sobre todo, sentía que había algo que aún no quería que supiera. Mientras la plaza desaparecía tras de mí, una idea aterradora se instaló en mi mente. Quizá no se trataba solo de un pueblo extraño. Quizá lo extraño era yo. Capítulo 3. Regresé a casa, pero no había paz en mí. Caminé por el sendero que serpenteaba entre los árboles, el sonido del crujir de las hojas bajo mis pies trataba de borrar los ecos de la plaza. Sin embargo, eran persistentes. Las voces, las sombras, la figura, todo seguía golpeando contra mi mente. Sabía que no podía dejar esto así. Esa noche, no pude dormir. Me tiraba de un lado a otro en la cama, atrapado en un ciclo de pensamientos. Alguna parte de mí quería actuar con valentía, pero la otra quería esconderse bajo las mantas. La idea de enfrentar aquello en el pueblo me aterraba, pero la curiosidad me carcomía. ¿Qué tenían que decirme? Finalmente, decidí que debía regresar al amanecer. A medida que el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, me preparé. Tomé un viejo cuaderno y un bolígrafo. Si había algo que no entendía, tal vez escribirlo ayudaría a aclarar las cosas. Con cada palabra, intentaba organizar mis pensamientos. Sin embargo, las preguntas seguían surgiendo, más complicadas que antes. Al llegar al pueblo, la atmósfera era todavía extraña. Caminé hacia la plaza, esperando que las respuestas me esperaran. Pero el lugar parecía más silencioso que la vez anterior, como si estuviera atrapado en un momento de suspenso. Me acerqué a la fuente nuevamente, y lo que vi me paralizó. Las marcas que había visto en la silla estaban ahora dibujadas sobre el borde de la fuente, formando patrones enredados que me resultaban familiares. Me acerqué y toqué una de las marcas con la yema de mis dedos. En ese instante, el aire se llenó de un frío helado que me atravesó, y escuché la voz de nuevo. Javier. Me giré, buscando desesperadamente la fuente de aquella llamada, pero esta vez no la vi. En cambio, noté una pequeña figura en una esquina de la plaza. Era un niño, con una mirada perdida, como si estuviera atrapado en algún recuerdo que no podía alcanzar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Eres tú?, le pregunté, agachándome para estar a su altura. ¿Sabes algo sobre esto? Él me miró fijamente, con ojos profundos que parecían mirar a través de mí. Un nudo se formó en mi garganta. Ellos no quieren que sepas, murmuró. Debes irte ahora. El miedo se adueñó de mí una vez más. Miré alrededor, la plaza comenzaba a desvanecerse, como si el tiempo estuviera retrocediendo. El niño extendió su mano,
señalando la salida, y un impulso urgente me llevó a correr. Salí disparado, sin mirar atrás, sintiendo el peso del destino empujándome. Pero antes de cruzar el límite del pueblo, una sombra se deslizó a mi lado. Se detuvo justo en la frontera, pero no se acercó. Solo me miró. Era la figura de antes. No puedes escapar tan fácil. Su voz resonó en mis oídos mientras la distancia entre nosotros se expandía. Cuando finalmente logré salir del pueblo, el aire empezó a despejarse, pero una nueva inquietud me llenó. Había algo más grande que todo esto, algo que había estado ignorando. La urgencia de descubrir la verdad se convirtió en mi nuevo motor. No sabía cuánto tiempo tendría, pero sabía que debía volver, y rápido. Al dar un paso más allá del pueblo, una última frase resonó en mi mente: nunca volví a ser el mismo. Capítulo 4. Esa noche, el insomnio regresó. Las palabras del niño retumbaban en mi cabeza. Ellos no quieren que sepas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué secretos guardaban? Lo único que sabía era que no podía quedarme de brazos cruzados. La curiosidad se transformó en un impulso casi irresistible. Al día siguiente, decidí regresar al pueblo, pero esta vez iba preparado. Llevé conmigo una linterna, un pequeño grabador y mi cuaderno. Si algo extraño sucedía, quería documentarlo. Pero, a medida que me acercaba a la plaza, la duda comenzó a invadir mis pensamientos. ¿Y si me estaba metiendo en algo que no podía manejar? Cuando llegué, el pueblo seguía envuelto en un silencio inquietante. Las sombras se alargaban, y el lugar parecía tan sombrío como la noche anterior. Sin embargo, esta vez no podía dar marcha atrás. Me dirigí rápidamente hacia la fuente, las marcas en su borde aún estaban allí, como un recordatorio de que todo lo que había vivido no era un sueño. Sin pensarlo, encendí la linterna y comencé a tomar fotos. Necesitaba pruebas de que no estaba loco. A cada clic de la cámara, el aire parecía volverse más pesado. Mi mente se llenó de preguntas, pero debía mantener la calma. De repente, escuché un murmullo, un suave canto que flotaba en el aire. Mi corazón se detuvo. Javier era aquella voz otra vez. Reuniendo valor, seguí el sonido, que parecía provenir de una casa al final de la plaza. La puerta estaba entreabierta. Una fuerza desconocida me llevó a empujarla. El interior de la casa estaba oscuro y polvoriento. Las sombras danzaban en las paredes mientras la linterna iluminaba cada rincón. Mi piel se erizó y, antes de dar un paso más, vi algo que me heló la sangre. Una figura encapuchada se encontraba de espaldas, murmurando esas voces. El canto se convertía en un mantra. Ellos no quieren que sepas. El miedo anidó en mi pecho. Di un paso atrás, pero el suelo crujió bajo mis pies. La figura se giró lentamente, revelando un rostro que me era familiar, pero no podía recordarlo del todo. Era una mujer con ojos profundos y desolados. Tú no deberías estar aquí, dijo con voz firme. ¿No entiendes? La confusión me llenó. ¿Entender qué? Pregunté, apenas logrando contener la temblor en mi voz. Ella sacudió la cabeza como si lamentara que no pudiera ver más allá de lo evidente. Las marcas en la fuente, continuó, son un vínculo hacia lo que está perdido. Si sigues buscando, no habrá vuelta atrás. Me quedé completamente congelado. No podía apartar la mirada. Las palabras resonaban en mi mente, y el pánico comenzaba a asomarse. ¿Qué significa eso? ¿Qué está perdido? Ella levantó una mano, como si quisiera advertirme, pero el sonido de pasos afuera me interrumpió. Una sombra se proyectó en la entrada de la casa, haciendo que ambos giráramos bruscamente hacia la puerta. Estaba claro que no estaba solo. El aire se volvió tenso. Fue entonces cuando supe que mi búsqueda por la verdad no solo despertaría secretos, sino también a aquellos que preferirían que se quedaran enterrados. Y en un instante, entendí que las voces no me habían llamado sin razón, quizás había algo más que debía saber. El corazón me latía con fuerza y comprendí que no había marcha atrás. La conexión entre la figura y yo, junto con el misterio de la plaza, ahora era más profunda que nunca. Con un temor renovado,
Me preparé para enfrentar lo que fuera que estuviera esperando fuera de esta casa, sabiendo que la verdadera revelación apenas comenzaba. Capítulo 5. La tensión en el aire era palpable. La figura encapuchada giró su cabeza hacia mí mientras el sonido de los pasos se acercaba. Instintivamente, retrocedí, intentando amalgamar el horror con la curiosidad que me había traído hasta aquí. La mujer me miraba, sus ojos me pedían que no me moviera, o que huyera. Los pasos se detuvieron de golpe. Luego, una voz grave resonó en la entrada. ¿Hay alguien aquí? La oscuridad parecía tragar las palabras del desconocido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin tiempo para pensar, la mujer se movió rápidamente hacia la esquina, desapareciendo en las sombras. ¿Quién es?, pregunté, dudando por un segundo si debía contestar. No sabía si estaba atrapado en un juego o en una pesadilla. La atmósfera se distorsionaba a mi alrededor, y cada segundo se sentía como una eternidad. La figura en la puerta se inclinó ligeramente, un destello de luz dejó ver su rostro. No era una cara extraña, la conocía de mis días en el pueblo, solo que nunca había prestado atención a sus ojos, ahora abiertos a la incertidumbre y el peligro. Luis, exclamé, reconocí a uno de los pescadores del pueblo. Javier, me dijo, mirándome con desconfianza. ¿Qué haces aquí? Su voz tembló un poco, como si entendiera que había cruzado una línea que no debía. Escuché voces, respondí con sinceridad, estaba investigando. Esos ojos me examinaron y sentí que buscaba algo en mí. No deberías estar aquí. Hay cosas que no comprendes. Ven, tenemos que irnos. Tenía prisa, y noté cómo trataba de mantener la calma, aunque su voz traicionaba nerviosismo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esa mujer?, pregunté, señalando la esquina donde había desaparecido. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el sonido de más pasos resonó, esta vez en el exterior de la casa. No eran uno, sino varios. Luis me tomó del brazo y me arrastró hacia la salida. Rápido. Susurros llenaban la noche, y una sensación de peligro inminente nos envolvía. Era evidente que las marcas en la fuente, el canto, ese lugar lleno de secretos, era solo la punta del iceberg de algo mucho más oscuro. Salimos al exterior y el aire frío me golpeó en la cara. La plaza estaba desierta, pero la sensación de que alguien nos observaba se intensificaba. ¿Qué hacemos?, le pregunté, tratando de entender a dónde escapábamos. Debemos llegar a la bodega, dijo Luis con determinación, apuntando hacia un pequeño edificio al otro lado de la plaza. Ahí estaremos a salvo, al menos por ahora. Corrimos, apremiados y temerosos, pero a cada paso que daba, la incertidumbre crecía. ¿Por qué tenía que haber más personas? ¿Qué sabían de la mujer que había visto? La conexión entre el pueblo y la sombra se hacía cada vez más clara, y sabía que no podía escapar del hecho de que lo que había comenzado como una simple curiosidad se estaba convirtiendo en una espiral de secretos que podría consumirnos a todos. Entramos a la bodega, que olía a mar y a pescado, y Luis cerró la puerta detrás de nosotros. ¿Qué has visto?, preguntó, su voz un susurro urgente. Escuché a la mujer, dijo que las marcas son un vínculo hacia lo que está perdido, respondí, mi voz temblando. Su expresión cambió. Eso es más complicado de lo que imaginas. Y ahora ellos saben que estás aquí. La peso de esas palabras se hundió en mis entrañas. No solo estaba más adentro de lo que había querido, sino que ahora estaba atrapado en algo que podría ser más peligroso de lo que había anticipado. Pero en ese mismo momento, un ruido afuera nos hizo callar. Era un sonido escalofriante, como un lamento, y comprendí que el verdadero riesgo apenas comenzaba. Capítulo 6. El lamento fuera de la bodega se intensificó, resonando por las paredes de madera como un eco de advertencia. Mi corazón latía en mis oídos y, aunque la bodega estaba oscura, el miedo me cedía el paso a pensamientos aterradores. ¿Qué era eso? ¿Por qué parecía tan humano? Luis se acercó a la ventana cubierta de polvo y separó un poco las tablas. No veo nada, susurró, pero su voz temblaba. Sin embargo, siento que se acercan. ¿Quién?, pregunté, la inquietud apoderándose de mí. La cara de Luis se iluminó brevemente con la luz de la luna que se filtraba, resaltando la tensión en sus rasgos.
No puede ser solo el pueblo. Hay algo más, dijo mientras retrocedía, fijando su mirada en mí. Las marcas no deberían haberte tocado. Su afirmación era un golpe. ¿Qué sabía él que yo no? La puerta hizo un chirrido leve, como si alguien estuviera intentando abrirla. «¿Y si no somos los únicos en la bodega?», murmuré, buscando refugio en una esquina oscura del lugar. «Debemos estar en silencio», respondió Luis, su tono urgente. «Si ellos nos encuentran». Una pausa pesada se llenó de significado. «No puedo permitir que eso suceda». La congelante noción de estar atrapado se asentó en mi pecho. Miré a Luis, buscando respuestas en su expresión, pero la oscuridad nos mantenía en un velo de incertidumbre. ¿Quiénes eran ellos? El pueblo estaba lleno de secretos, pero este parecía mucho más profundo y aterrador. El lamento se tornó más fuerte, ahora acompañado de murmullos indistinguibles. Mi mente daba vueltas, imaginando figuras en la noche, sombras que podrían estar acechando, buscando a cada uno de nosotros. «Luis, hay que salir de aquí», dije con voz firme, aunque mi interior temblaba. «No es seguro», replicó, pero podía ver que la verdad lo atormentaba tanto como a mí. «Si lo hacemos mal, podríamos poner en peligro a todos». ¿A todos? Luis, ¿qué está pasando realmente? Mi pregunta quedó flotando en el aire mientras un golpe seco resonó contra la puerta. Lo sentí en el suelo, como si el propio edificio se cerniera bajo la presión de algo externo. La mirada de Luis se deslizó hacia la puerta, una mezcla de pavor y determinación. «Si hay que huir, tenemos que estar preparados». Con un movimiento rápido, comenzó a buscar algo en la habitación. ¿Preparados para qué? No podía soportar la idea de quedarme y enfrentar lo desconocido, pero la idea de abandonar a Luis también me aterrorizaba. Sabía que no podía dejarlo atrás. «Para todo, Javier. Necesitamos estar listos para cualquier cosa». Su voz se mantuvo firme incluso cuando el lamento siguió escalando, alcanzando un crescendo que cortaba como un cuchillo. No había tiempo que perder. La cerradura de la puerta crujió y sentí una presión en el aire. Temía que la próxima vez que alguien entrara, no fuera amigable. Entonces, en medio del caos, vi algo sobre la mesa lateral. Un hacha pequeña, probablemente olvidada de alguna de las faenas de la bodega. La tomé rápidamente y la apreté contra mí. «Luis, tal vez esto nos ayude», dije, aunque no sabía cómo. Solo esperaba que el miedo no se convirtiera en parálisis. «Si debemos enfrentarnos a ellos, no podemos dudar». Sus ojos ardían con una mezcla de temor y valor. Estábamos al borde de algo, y no había vuelta atrás. De repente, la puerta crujió con más fuerza y una sombra oscura se proyectó en el umbral. «Atrás», grité, alzando el hacha. Los murmullos se intensificaron, como si el mundo a nuestro alrededor se agitara en una danza de desesperación. La oscuridad estaba a punto de consumirnos. Capítulo 7. Una figura oscura apareció en la entrada, demasiado delgada y alta para ser humana. La silueta parecía absorber la poca luz que había en la bodega, y los murmullos se detuvieron de golpe. Todo quedó en silencio, era un silencio tenso, como un resorte a punto de romperse. Luis retrocedió, su temblor contrarrestado por la urgencia de la situación. La figura no se movía, como si estuviera evaluando la habitación, o tal vez a nosotros. ¿Qué es eso?, susurré, apretando el hacha con ambas manos. ¿Pero quién? La pregunta de Luis quedó atrapada en su garganta. La figura se inclinó levemente hacia adelante, y por un instante, creí ver un rostro. No estaba seguro. Era una mueca, quizás. Las sombras no podían esconder lo que podía sentir en mi piel, una amenaza palpable. De repente, el lamento volvió a resonar, pero esta vez con un eco casi inmediato, como si el lamento volviera en un ciclo. No puede ser real», murmuré, y la figura pareció escucharme. Un movimiento brusco y se abalanzó hacia nosotros. «¡Corre!», grité, mientras tomaba la delantera. Luis me siguió, y corrimos hacia el rincón opuesto. Mis pensamientos eran confusos: buscar una salida, escuchar el eco de las voces, sentir que algo nos perseguía. La vida se convirtió en una serie de decisiones rápidas, sobrevivir a cualquier precio.
Chocamos contra las estanterías de la bodega, que temblaron por el impacto. Hacia el fondo, se me ocurrió. Quizás había más formas de escapar si íbamos a la parte trasera. La figura se acercaba, el aire se volvía más denso, un frenesí de terror se apoderaba de mí. Mientras avanzábamos, vi cómo la luz de la luna se filtraba por una pequeñita ventana. Esto podría ser nuestra salida, grité. Pero al mirar atrás, la figura se había detenido. Supe que no era tiempo de rendirse, el miedo se convirtió en un impulso feroz. Luis se abalanzó también, buscando una forma de empujar una estantería para bloquear la amenaza. Me uní a él mientras la figura comenzaba a avanzar decididamente. Pude distinguir rostros en las sombras que la rodeaban. Más sombras. No estamos solos, murmuré, sintiendo como el terror crecía aún más. Nosotros, atrapados entre la desesperación y la lucha, comenzamos a mover la estantería. La figura se lanzó hacia nosotros, y todo se volvió un torbellino de movimientos y gritos. En un instante, vi su brazo extendido, una mano larga y agarrotada que se acercaba. Fue el primer contacto que tuve con una realidad imposible, pero algo en mí se encendió. Era el instinto de supervivencia. Con un grito, levanté el hacha y lo hice descender con toda mi fuerza. Un golpe resonó, y la figura se estremeció, pero no se detuvo. Retrocedí, sintiendo que la trampa se cerraba. Javier, muévete. Luis replicó mientras empujaba con desesperación la estantería. Con mis ojos puestos en la figura que se acercaba, apenas pude girarme y ver una sombra más detrás de ella. Estamos acabados, pensé, pero la rabia pura se apoderó de mí, entonces me di cuenta de algo. Las marcas, las voces, la figura, todo estaba conectado. Luis, la bodega, grité. Hay que destruirla, no aguanta más. Su mirada se iluminó con comprensión. Con cada golpe que dábamos al inminente peligro, cada sombra se había vuelto más oscura. Sin embargo, había algo más, algo que se escondía en la niebla en la que estábamos atrapados, una verdad que solo conocería si tomábamos una decisión. Empujé una estantería más cerca de la figura. Ahora, fuera. Con una explosión de energía, hicimos una última carga. La figura somnolienta se tambaleó hacia atrás y la bodega resonó como si estuviera viva. Afuera, el pueblo permanecía en calma, pero algo me decía que esa calma estaba a punto de romperse. Tenía que tomar aire y decidir, ¿estaríamos listos para enfrentar lo que venía después? La sombra detrás de la figura se alzó, y su contorno comenzó a cobrar vida otra vez. Había que huir, y rápido. Las sombras estaban entre nosotros, y solo el tiempo me diría cuál era su verdadero propósito. Capítulo 8. Corrimos hacia la luz de la ventana, pero el aire estaba cargado de frío y pesadez. El eco de las voces resonaba en mi cabeza, entrelazándose con el pánico que me invadía. Luis se detuvo un momento, buscando con la mirada cualquier indicio de esperanza, y en su rostro vi el mismo miedo que sentía. ¿Cuál es el plan, Javier?, preguntó, jadeando. Las sombras estaban más cerca, como si se burlaran de nuestro intento de escapar. El tiempo se había vuelto un enemigo palpable, no había espacio para la indecisión. Debemos romper la ventana. No hay tiempo, insistí, avanzando hacia ella. Tomé un par de pasos, y cada uno me pesaba como si estuviera cargando ladrillos. Luis se unió a mí, y juntos, levantamos una estantería rota que nos serviría como palanca. Cuando finalmente la empujamos hacia la ventana, el cristal se astilló con un grito ensordecedor. Pero en ese instante, una ráfaga de viento helado entró y se llevó consigo el eco de las voces. Me quedé paralizado, la sensación de que algo había cambiado en el aire. ¿Qué fue eso?, cuestionó Luis, mirando a su alrededor como si los paredones pudiesen brindarle respuestas. Sin embargo, yo sentí que era la calma previa a la tormenta. Agarré mis sentidos y saqué un fragmento de cristal afilado de la ventana rota. Sal primero, le dije a Luis. Te sigo. Sin embargo, antes de que pudiese moverme, la figura oscura se abalanzó hacia nosotros desde las sombras. El horror se reflejó en los ojos de Luis. Atrás, grité, alzando el cristal como un arma.
Pero el terror de la figura no se mostraba, parecía alimentarse de nuestra desesperación. Sin pensarlo, lancé el cristal. A medida que volaba, lo vi atravesar el oscuro ente, como si no le hiciera daño. Fue entonces que comprendí, no era un ataque físico, era algo más profundo, algo que se había incrustado en nosotros. Luis, no la mires, ordené. ¿Qué está pasando? Balbuceó, cada palabra vibrando con el pánico. Me giré hacia la ventana, al aire fresco que parecía más real que el horror que nos rodeaba. Ahora, le grité. Luis se contorsionó y saltó hacia el marco roto. Lo seguí, la sensación de libertad y peligro entrelazadas en una danza desesperada. Fuera, la luna brillaba intensamente, como un faro en la oscuridad, pero detrás de nosotros, el lamento resonaba, ahora más fuerte, más seductor. Rodamos por el suelo, aterrizando en el camino de tierra. Las primeras luces de la madrugada comenzaban a asomarse, pero no tenía confianza de que el amanecer nos ofrecería algún consuelo. Las sombras estaban cerca, y algo dentro de mí sabía que aún no habíamos terminado. Luis se levantó, aún tembloroso. Teníamos que destruirla, ¿verdad? Su voz temblaba, pero había una chispa de determinación en sus ojos. Pero antes de que pudiera contestar, una ráfaga de viento nos azotó y, en un instante, estábamos rodeados de figuras difusas, a las que alguna vez había confundido como sombras. Esto no se acaba aquí, dije, recordando el eco de las voces y la conexión que sintieron al estar en la bodega. Las sombras giraron a nuestro alrededor, y tuve la sensación de que eran un único ser, algo que había estado esperando un momento como este. Justo cuando me sentía perdido, escuché un susurro, un nombre. Javier, mi corazón se detuvo. Era un recuerdo vago, una advertencia. ¿Qué quería que hiciera? Entonces, una de las figuras avanzó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era momento de decidir, enfrentar la oscuridad o dejar que nos reclamara para siempre. Aceleré el paso, sin rumbo, pero con la determinación de descubrir lo que realmente nos estaba persiguiendo. Capítulo 9. Corrí, sin mirar hacia atrás. Las figuras danzaban a nuestro alrededor, moviéndose en un ritmo que hacía eco de nuestras respiraciones aceleradas. Sentía que cada inhalación me llenaba de miedo, pero no podía detenerme. Luis, grité, tratando de encontrar a mi amigo en la confusión. De pronto, una mano helada me tocó el hombro. Me giré y vi que era él, su rostro pálido y sudoroso. «Están aquí», dijo, su voz era un susurro tembloroso. «No vamos a quedarnos a averiguarlo», respondí de inmediato. «Sigamos corriendo». Un nuevo impulso de adrenalina nos llevó hacia el sendero del bosque. La luz de la luna apenas iluminaba nuestro camino, y los árboles parecían cernirse sobre nosotros, como guardianes del horror que habíamos dejado atrás. El silencio era ensordecedor, pero las voces aún resonaban en mi mente. Javier. Javier. Era un canto insistente, que se retorcía en mis pensamientos y me llenaba de confusión. Me detuve por un momento, intentando concentrarme. «Escucha», le dije a Luis, «podemos esconder, tal vez podamos». «Escondernos», interrumpió, con un hondo suspiro. «¿Cómo vamos a escondernos de algo que parece saberlo todo sobre nosotros?» Él tenía razón. Cada sombra que cruzaba nuestro camino parecía más que un mero fenómeno. Las figuras eran conscientes, listas para devorarnos, para atraparnos en su mundo de desesperación. Sin embargo, había algo dentro de mí que aún luchaba por comprender el significado de su llamado. De repente, un destello de luz cortó la niebla de mis pensamientos. Ahí, a unos metros, una cabaña desvencijada se erguía en medio de la nada. No parecía una opción, pero en ese momento, necesitaba un refugio. «Contigo o sin ti, vamos allí», dije, echando a correr hacia la cabaña. Luis me siguió, aunque podía oír su respiración entrecortada mientras atravesábamos el umbral. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior oscuro pero acogedor. Un tazón de barro en el centro de la mesa parecía antigüedad, pero lo que llamaba mi atención era un viejo espejo roto que colgaba de la pared. «¿Qué hacemos aquí?», murmuró Luis, mirando detrás de él, como si las sombras fueran a entrar también por la puerta. «Puede que haya algo aquí que nos ayude»,
respondí, sintiendo una extraña conexión con el espejo. Sin pensarlo, caminé hasta él. Al mirar mi reflejo, vi más que mi propio rostro. Las sombras parecían distorsionarse en su superficie, y las voces se multiplicaron en un canto desesperado. Javier. Javier. Ayúdanos. ¿Qué está pasando?, preguntó Luis, y su voz sonaba distante. Mi visión comenzó a nublarse. El espejo no solo reflejaba, parecía abrir una ventana hacia otro lugar, una puerta a lo desconocido. Ven aquí, lo insté. Pero cuando él se acercó, las voces aumentaron, un clamor profundo que llenó el aire con un mensaje aterrador. Nosotros venimos por ti. El suelo tembló bajo nuestros pies, y la cabaña pareció moverse, como si quisiera escapar del horror que se acumulaba. La necesidad de escapar me golpeó con fuerza. Salimos de aquí ahora, dije, con un hilo de voz. Volteé hacia la puerta, pero las sombras estaban apostadas ahí, listas para cerrar el paso. Nada de esto tenía sentido. Pero en ese instante comprendí, no se trataba solo de escapar. Las sombras querían que enfrentáramos lo que éramos, la verdad detrás del eco de las voces. Luis, apártate, grité mientras me lanzaba de nuevo al espejo, dispuesto a desentrañar los secretos de aquel eterno susurro. El espejo vibró al contacto, y la oscura superficie comenzó a ondular como si fuera agua. Las sombras se agolpaban, y la cabaña crujía a nuestro alrededor, amenazando con colapsar sobre nosotros. Javier, no, gritó Luis, pero ya era demasiado tarde. Me empujaron dentro del espejo y sentí que el tiempo se desvanecía. Caí en una oscuridad abrumadora, desprovisto de cualquier sentido. En un instante, me encontré en una versión distorsionada del pueblo, donde los ecos de mi nombre aún resonaban. Las sombras ya no eran solo figuras fugaces, eran seres atrapados en un lamento interminable de desesperación. Miré a mi alrededor, y el resto del pueblo parecía cobrar vida, pero no la vida cálida que conocía, era una energía pesada, una tristeza arraigada en cada piedra. Javier. Volví a escuchar un coro de voces oscuras que emanaban de las calles. No eran solo ecos, eran súplicas. Me di cuenta con horror de que esos ecos procedían de quienes fueron parte de este lugar y que siguieron atrapados por algún oscuro vínculo. Tendría que hacer frente a lo que había aprendido, a aquellos que se ocultaban entre las sombras, a la historia no contada que había estado escuchando. Un destello de luz surgió a lo lejos, y comencé a caminar hacia él, empujado por una mezcla de miedo y necesidad de descubrir la verdad detrás de las sombras. Pero no estaba solo. Algunas figuras se acercaban, rostros familiares de aquellos que habían desaparecido en el pueblo. Todos estaban atrapados en un constante ciclo de búsqueda, pero su mirada reflejaba un deseo, liberarse de aquellas sombras que los mantenían cautivos. Ellos no quieren que sepas, susurré para mí mismo, sintiendo que las palabras del niño me atormentaban. ¿Quiénes eran ellos? Lo comprendí en un instante aterrador, los ecos, las sombras, eran los mismos habitantes que habían sido consumidos por algo oscuro, una parte de la esencia del pueblo que lo mantenía vivo. Ellos estaban intentando advertirme, pero yo había cruzado la línea. No tienes que ser parte de esto, gritó una figura, pero su voz se perdió en el murmullo de desesperanza que me rodeaba. Todas esas voces se arremolinaban, rogando por ayuda. Sentí que el peso de sus destinos caía sobre mis hombros. De repente, una figura emergió del caos, era la mujer encapuchada, sus ojos fijos en mí, ahora iluminados. Solo tú puedes romper la conexión, dijo con voz grave. Este pueblo necesita cerrar sus puertas a lo que ha invocado, a lo que nunca debió haberse tejido en su destino. ¿Romper la conexión? Eso significaba confrontar mis propios miedos, las verdades olvidadas que había tratado de escapar. Pero, ¿cómo?, pregunté, sintiendo una mezcla de impotencia y determinación que crecía dentro de mí. Encuentra el reflejo del origen, me dijo, señalando hacia el corazón del pueblo distorsionado. Y así, entendí que mi búsqueda no había hecho más que comenzar, y que solo al confrontar el espejo que daba vida a todo este horror podría encontrar la paz. Me volví hacia Luis, que aún se debatía entre la confusión y el terror. Debo hacerlo, le dije. Necesito que confíes en mi punto. Lo haré, respondió, aunque podía ver la duda en sus ojos.
Juntos comenzamos a caminar, hacia el centro del pueblo donde finalmente podría descubrir el eco de lo que había perdido y aceptar lo que aún le quedaba por venir. Sin embargo, mientras avanzábamos, sentí el peso de las miradas de las sombras, como si esperaran que fracasara. Susurros nos rodeaban, y el aire se espesoría, a cada paso, la verdad se hacía más clara. Sabía que no había forma de eludir lo inevitable. Cuando finalmente llegamos, encontré el espejo central, intacto, con ciertas marcas en su marco que vibraban como los latidos de un corazón que nunca había estado muerto. Pero dentro de él, vi visiones de los que fui y de los que un día podría ser. Lo único que no sabía, era cuántas preguntas seguirían sin respuesta. Tomé un profundo aliento y alcé la vista, preparados para confrontar lo que vendría, pues. Dentro de aquel espejo había algo más que un reflejo, había un futuro, tanto como un proceso interminable de descubrimiento, uno que quizás nunca conocería del todo, como el mismo pueblo y sus sombras.